Vamos a ver en esta tarde, lo cantábamos recién, yo he prometido, Jesús yo he prometido, y cuando nosotros nos remontamos a alguna promesa que hayamos hecho a Dios, que no está mal que lo hagamos, está mal que no lo cumplamos, el problema es ese, ¿no? Incluso el consejo es, si prometes y no cumples, más vale que no prometas nada, ¿no? Más vale que no prometas nada. Pero muchas veces somos muy osados y prometemos algo. Lo cierto es que la profesión de fe es un compromiso público. El Hijo de Dios está comprometido siempre. Siempre. No hay un minuto de su vida que no tenga un compromiso con Dios. Y lo que vamos a ver hoy, también un compromiso con el pueblo de Dios. Eso es constante y permanente. Estoy asumiendo que aquí, si no todos, la mayoría, un día nos bautizamos, ¿no? Y generalmente se hace muy tarde el bautismo. Se hace muy tarde, pasa mucho tiempo para que un creyente convertido de verdad se bautice. Y creo que no está bien. Creo que no está bien. Digamos que si alguien me dice, me voy a bautizar cuando madure, ¿no? Esta clase de bautismo hablamos de todo eso. Cuando madure me voy a bautizar. La excusa puede ser que nunca estoy maduro, entonces nunca me voy a bautizar. Si alguien me dice, voy a esperar sentir en mi corazón que tengo que bautizarme, tírelo a la basura, eso, sentir en el corazón, tírelo a la basura. Porque nosotros tenemos un mandamiento, y esto no es cuestión de sentimiento, de sentirlo, ni de madurar. ¿Por qué? Porque cuando miramos en la Biblia la gente no era madura y se bautizaba. No esperaban 10 años a madurar. Creían, ¿y qué pasaba? Inmediatamente, ¿no? Bueno, que podamos esperar un tiempito para enseñar de qué se trata el bautismo, qué significa, está bien, ¿sí? No vamos a correr ciertos riesgos. Pero hay mucha gente bautizada que no es salva, ¿o no? Por todos lados. Por todos. Así que si decimos, hay que esperar que tenga frutos para bautizarse, porque si no tiene fruto no es salvo, hay pila de gente que mostró frutos y nunca fue salva, porque los frutos no eran verdaderos. Así que podríamos comentar muchísimo acerca del bautismo. Lo cierto es esto: el que se convirtió a Cristo tiene un compromiso con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ha tenido una fe pública, una profesión de fe pública. Y Pablo, cuando miramos en 1 Timoteo capítulo 6, vamos a abrir allí, Pablo apela a eso, a una profesión de fe. Podríamos decir, no apela al bautismo, no apela al bautismo. Porque imaginen el compromiso con Dios que ha tenido una persona que piensa que el bautismo genera un compromiso mayor. Se convirtió, no se comprometió nunca con Dios hasta bautizarse a los 10 años de convertido. ¿Dónde está el compromiso? Es ilógico, ¿no? Así que por 10 años la vida de alguien que dice ser cristiano, si se bautiza a los 10 años, puede ser el desastre que quiera. No tiene ningún compromiso. Y después dice que es cristiano, ¿no? O sea, qué cosas así podemos pensarla casi prácticamente de cualquier tema de la Biblia, ¿no? Hablamos del bautismo porque la gente la tiene, una importancia al bautismo casi como la salvación. Que de hecho algunos piensan que si no se bautizan, no son salvos. Así que algún trancazo, como se dice en el fútbol, vamos a tener que dar en algún momento acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo no apela, podría apelar al bautismo, pero no lo hace. Miren a qué apela Pablo: al compromiso público de Timoteo. 1 Timoteo 6, vamos a leer 11 y 12. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Ven el compromiso público? Vive de esta manera, batalla de esta manera, sigue tal y cual cosa, pero aquí está la clave. Tú has hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, si decimos esto de esta manera, tenemos que concluir que los ojos de los cristianos están sobre la vida de los cristianos, porque está dando un testimonio público. Y eso compromete al creyente. Lo compromete desde que se convirtió. No desde que se bautizó. Desde que se convirtió a Cristo. Desde que fue salvo. Vamos a orar y vamos a meditar en este pasaje, ¿sí? Padre, te pedimos que nos bendigas, que hables a nuestra alma, que realmente podamos apreciar tu palabra, podamos ver qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros ahora, y en un sentido real ya estamos comprometidos. Entonces, que podamos ver con claridad qué es lo que tú quieres, seguir viendo qué es lo que tú quieres conforme a este pasaje, y que podamos con la gracia de Dios formar un compromiso que vamos a llevar adelante con ese poder que viene de ti, Señor. Así que oramos que este tiempo sea provechoso para cada uno, podamos comprender la palabra de Dios y podamos vivir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, siempre habrá quienes, ahora mismo puede haber alguien pensando aquí, ¿qué estará diciendo este? ¿No? Porque hablas del bautismo como algo muy liviano. No, no estoy hablando de algo liviano. No voy a hablar del bautismo. Pero Pablo, por ejemplo, nunca tomó como algo liviano el bautismo, ¿verdad? La iglesia nunca lo tomó como algo liviano. Pero Pablo dijo, no me mandó Cristo a bautizar, ¿se acuerdan? Sino a predicar el evangelio. Así que él no bautizaba. Pablo no quería nada con el bautismo. No, no es eso. Él cumplía una tarea específica. Y bueno, que otros bautizaran, ¿por qué no? ¿Sí? La gente que se iba formando en la iglesia, se formaban líderes, iban a ir bautizando los nuevos convertidos, y Pablo evidentemente no lo hizo mucho. Sí lo hizo en algún caso, 1 Corintios capítulo 1. Ahora, lo que nosotros hagamos doctrinalmente, vivamos doctrinalmente, o lo hagamos por preferencia, hermanos, los ojos de los cristianos están sobre nosotros. ¿Está mal eso? No. Tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque estamos teniendo un compromiso público con el Dios que nos salvó y entre nosotros. Acá, en el versículo 12 al final, has hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces alguien puede decir, mirá que yo te vi cuando te convertiste y ahora mirá cómo está tu vida. O no puede decirlo. Con amor, con afecto, con cariño, puede hablar de una buena manera para restaurar a alguien que se ha apartado. Bien, somos controlados por la palabra de Dios, a veces por cosas que preferimos hacer, pero unas y otras la escritura no va a ser cambiada, y las preferencias siempre pueden ser cambiadas. Hay cosas que hacemos que alguien lo ve como malo, y el que lo hace no lo ve como malo porque no encontramos mandamientos en la escritura acerca de eso. Pero ¿qué hacemos? Nos adaptamos a las costumbres de la iglesia. Eso es lo que hacían las iglesias de antes. Si algo está mal para un hermano, no lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para que el hermano tropiece? Más vale renuncio a ese derecho que tengo. Bien, entonces Pablo dice, diste, hablaste, viviste un compromiso público. Así que tú lo que tienes que hacer es
huir de ciertas cosas. Huir. Y ¿saben lo que quiere decir huir, no? ¿Vieron cuando nos dan un susto pero bien dado y tenemos que correr? Que nunca pensamos que podíamos correr tanto y corremos igual. Bueno, alguna anécdota tengo de eso, capaz que la hago en el transcurso. Versículos 6 al 10, miren lo que dice aquí. Desde el versículo 3, ¿sí? Podemos leer, pero vamos a leer versículo 6 en adelante. Dice, pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Vamos a leer un poquito más atrás. 3, sí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y sigue relatando asuntos que son pequeños, pero que se hacen grandes porque provienen de personas falsas. Y las personas falsas dentro del pueblo de Dios están para causar problemas, no están para solucionar problemas, están para causarlos. Son la prueba que el mismo diablo ha puesto a la iglesia. Entonces, la cantidad de cosas que dice aquí en estos versículos, por ejemplo, versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, por ejemplo, ¿no? Parece que una cosita va llevando a la otra, al final termina ese predicador, ese hombre, esa persona, esa mujer en este tiempo también, tratando de hacer el daño posible para sacar provecho de una situación. De eso viene hablando el apóstol a Timoteo. Entonces, cuando te comprometiste conmigo, diría Pablo. La profesión pública de tu fe te hace alguien responsable. No estás solo. No eres una isla. Dependes de alguien o de muchos. Y muchos dependen de ti. Así que nuestras vidas están entrelazadas como pueblo de Dios. Que no queremos. Que no buscamos la ayuda o la gracia o la misericordia de otros, también ocurre. Ahora, que estamos entrelazados entre nosotros, lo estamos. Y la gracia de Dios nos permita que todo marche bien. Así que, hermanos, desde el bautismo por haber sido salvado, no por otra cosa, desde que te convertiste, te bautizaste, cuando das testimonio a otras personas, cuando invitas a otras personas a asistir a una reunión, a una campaña, a una reunión de damas, a una reunión de varones, a una reunión de matrimonios, a un campamento, cuando haces esto, yo voy contigo y tú vas conmigo. Estamos comprometidos, estamos ligados los unos con los otros. La manera en que dices lo que crees al lugar que perteneces, en este caso nuestra iglesia local, te hace sujeto de un compromiso de santidad bíblica. Bien, cada tanto repartimos unos cuantos cientos de folletos. Alguien lo toma y viene a la iglesia porque tomó ese folleto y te ve a ti. ¿No? Te ve a ti. Alguien me dio este folleto, pero la persona que me lo dio, lo identifiqué en la reunión, vi quién era y me dije, no tendría que haber venido nada a esta iglesia. Está brava esa, ¿no? Pero mirá quién está en la iglesia. El folleto que tenía en la dirección era acá. Y esta persona que es mi vecino, mi vecina, es
esto es creyente. ¿Vieron cómo estamos comprometidos? Ahora, la táctica buena sería dar el folleto pero sin dirección. Entonces, que vayan a donde quieran, ¿no? Pero estamos comprometidos unos con otros. Estamos ligados unos con otros. Entonces, se diría de esta manera. Ya que lo que tú profesas, lo que crees, ha estado a los ojos de muchos testigos, deberás seguir, pelear, echar mano de cosas que afectarán tu conducta cristiana para siempre. Para siempre. Bien, los creyentes, no importa quién sea, muchas veces nos cobijamos en cosas que no tienen excusa bíblica. No tienen ninguna excusa bíblica, ¿no? Bueno, en un momento de rabia hice tal cosa. No hay excusa bíblica. Lo hice, pero no hay excusa bíblica. Insulto a aquel o al otro porque me engañó de tal manera. Le hablo mal a aquel o al otro porque pasó tal cosa. Bien, tú estás hablando de mí. Si tú hablas así, es que todo, o actúas, todo este grupo procede igual. Así lo identifica el mundo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que evitar. Manchar una iglesia que Dios quiere santa. Dios quiere santa, Dios quiere pura. Huye de los maestros orgullosos, no sanos en doctrina, los que solo discutirán vanidades, los que producen contiendas y divisiones. Huye de los religiosos no nacidos de nuevo, los que aman el dinero. Y estas son algunas cosas en el contexto de Timoteo. Pero realmente, ¿de cuántas cosas deberíamos realmente huir los hijos de Dios? ¿De cuántas cosas? Y otra vez, crea conciencia en esto. Tienes que crear conciencia en esto. Pablo le diría a Timoteo, yo te vi, así que procede de tal y cual manera, la que vamos a ver ahora. Vive de tal y cual manera, porque yo te vi. Tú hiciste una profesión pública. Hubo testigos cuando tú hablaste. Y entre nosotros nos conocemos, por lo menos más o menos, sabemos lo que creemos, más o menos sabemos lo que hablamos, y eso es público. Y lo público tiene que ser extremadamente cuidadoso, porque nos compromete y siempre va a ser así. Hermanos, encontraremos a personas que tendrán una mente muy cerrada, tan cerrada que no saben que abrir su boca a veces es malo. Es malo. Algunas personas tendrían que haber nacido mudas. Uno de ellos, decía un comentarista de fútbol, era Maradona. Si hubiera nacido mudo, era un crack. ¿No? Pero siempre hablaba lo que no tenía que hablar. Así que, cuidado, defender lo indefendible, usar mal la escritura y, en general, este tipo de cosas son con mucha sutileza. Mucha sutileza. Muy cuidadosos, por favor, ¿sí? Versículo 5, que hemos estado leyendo, es terrible este versículo. Dice que hablan disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es tremendo esto, ¿no? Tremendo. Pero ocurre. Esas cosas pasan. No son salvos. Usan la Biblia. Usan el nombre de Dios. Usan el nombre de Cristo el Salvador. Y ellos hacen un camino para llegar al fin de vivir mejor y de vivir de los demás. El Evangelio nos invita a seguir metas, pero metas bíblicas. Apártate de ellos, huye de ellos. Y ahora lo que vamos a ver
son esas cosas que tenemos que seguir. Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Literalmente sería persigue estas cosas. Persigue estas cosas. Y ahora sí, si antes huíamos de algo, ahora perseguimos algo. Sabemos lo que es huir, o por lo menos sabemos lo que es tratar de correr si hay un miedo extremo. Pero ahora tenemos que ser los que persiguen. Y perseguir o seguir, como está traducido aquí, es algo a lo que Dios nos invita. Persigue la justicia. Esto es una contraposición a lo que hemos leído recientemente. Los que usan la piedad son no nacidos de nuevo, pero usan una forma de piedad para tomar ventajas y nada más que eso. Entonces, ahora tú sigue la justicia. Esto se refiere a tener una vida recta, a hacer lo recto. Y este pasaje en particular, esta primera parte, va en relación a los testigos. ¿Estás obrando rectamente hacia los que te vieron y te ven profesar una fe que dices que es verdadera? ¿Estás siendo justo? ¿Estás obrando en justicia o en rectitud? Entonces, los testigos de tu profesión de fe, ellos van a estar contentos contigo. Porque eres recto, porque estás persiguiendo la rectitud. La justicia o la rectitud es consecuente con la naturaleza del que la persigue. Si una persona ha sido justificada, ha sido declarado recto o justo delante de Dios por la salvación en Cristo, lo que tiene que vivir como consecuencia es una vida recta. Esa justificación, gracias a Dios no la perdemos, pero tiene que coincidir el obrar con la naturaleza. Soy justo, soy recto delante de Dios, por lo tanto, debo vivir una vida recta. ¿Quiénes van a ser afectados por esto? Si no es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. ¿Creemos nosotros que por ser más recto haremos más recto a Dios? ¿O por ser más santo haremos más santo a Dios? ¿O por alabarle más vamos a agregar alabanza a Dios? Dios no necesita nuestra alabanza. Él es. Él es. No le vamos a agregar nada, pero Él lo pide. Él lo exige a los hijos de Dios. Así que los primeros afectados, en la mejor forma, es el pueblo de Dios. Son los testigos. Una vida recta, justa, es el que ha sido justificado, entonces es recto porque ha sido justificado por Dios. Sigue, persigue la justicia. Dios ha señalado muchas cosas para que las sigamos y esta es una de ellas. Así que tenemos que preguntarnos si nuestras vidas son rectas. Y capaz que tendríamos que ir a aquellos que tenemos más confianza y decirle, ¿te parece que estoy teniendo una vida justa? ¿Te parece que mi vida realmente es recta? ¿Aporta mi vida a tu vida porque soy recto? ¿Te he hecho daño con alguna actitud que he tenido? ¿He lastimado tu sensibilidad espiritual o tu santidad espiritual? Así que, hermanos, la armonía en este cuerpo local viene también por una vida recta, porque todos somos testigos de cada profesión de fe, porque ha sido pública. Persigue la justicia. Persigue la piedad, versículo 11 también. Así que sigue o persigue la justicia, la piedad. Esto es una vida en reverencia a Dios y se va a notar en una vida de respeto y edificación a los testigos de mi profesión de fe. Si yo soy piadoso, entonces
Por supuesto que otros podrán ver esa piedad y podrán imitarla, copiarla y poder vivir en piedad. Si no lo soy, entonces podré destruir otras vidas. Los hermanos en el instituto están estudiando una materia, adoración, adoración y música, pero empezaron con adoración, ¿no? Así que los hermanos que están haciendo el instituto y tomando esta materia nos pueden pasear en enseñanzas acerca de cómo adorar a Dios, de cómo reverenciarle, de cómo adorarle de una forma correcta, de cómo se puede notar en la vida de la iglesia y en la reunión del pueblo de Dios una adoración correcta. Podríamos hacer muchas cosas para esto. La cosa es si hay respuesta y si hay deseo, si realmente lo hay. Cuando nosotros hablamos de algo que es muy común, no tiene ningún misterio, reunión de oración. Reunión de oración. Muy bien, podemos poner a cualquier hora, miren que podemos poner a cualquier hora. ¿Te vendría? ¿Se haría el tiempo? Si pusiéramos una reunión de oración a las 4 de la tarde, antes de la reunión, ¿usted vendría? ¿Tiene un deseo real de adorar al Dios de los cielos, de ser reverente a Él? ¿Tiene un deseo de perseguir la piedad, la reverencia, el temor reverente a Dios? Entiendo que siempre puede haber alguna cosa que lo impida. Siempre puede haber, ¿verdad? Ahora, que permanentemente lo haya en cualquier horario y cualquier día se me hace un poco difícil. Entonces tenemos que preguntarnos todos, ¿realmente tenemos ganas de estar en una reunión de oración? ¿Tenemos ganas de estar juntos adorando a nuestro Dios? Tenemos que preguntarnos, tenemos que hacerlo. Y si usted viene y me dice, me gustaría estar, bueno, ¿en qué horario podés estar? ¿Qué día podés estar? Entonces, si es muy tarde en la noche o muy tarde en la madrugada, invitamos a alguien que venga y yo voy a estar durmiendo. Pero se puede. Y se debe. Se debe. Se debe. Hermanos, Dios está pidiendo piedad. El impío es el que se rebela contra Dios. Lo hará también contra su pueblo, contra los testigos de su profesión de fe. Entonces, si usted tiene deseos de piedad, si yo tengo deseos de piedad, vamos a ser todos beneficiados. Todos. ¿Sí? Y si vamos a suponer que estamos todos mal, acá estamos todos con una impiedad que merecemos fuego, ¿no? Bien, pero se levanta un piadoso, uno se levanta. Uno. Y dice, necesitamos cambiar tal y tal cosa, tal y tal actitud. No estamos siendo piadosos delante de Dios. Seguramente, de 30 personas acá, 27 diríamos, este está loco, está fuera de tiempo. Porque fue lo que ha pasado históricamente. ¿Sí? Suponiendo que no haya piadosos. Así que, hermanos, persigue la piedad es el consejo de Pablo a Timoteo. Vamos a mirar algún pasaje. Les pido por favor si pueden leer. 2 Pedro 1:3. Si alguien lo tiene, ya me dice, levante la manito si lo va a buscar y ya les doy otro. ¿Quién quiere leer este? Rapidito. Muy bien, José Luis. También 3:1, José Luis. 1 Timoteo 4, 7 y 8. ¿Quién le gustaría leerlo? 1 Timoteo, muy bien, ya lo tenemos. Y después leemos capítulos 6, 5 y 6, que ya lo habíamos estado leyendo también. 1 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bien, 3. Después 3:1, que ya te digo. Este pasaje nos dice que tenemos todo, sin excepción, para ser piadosos. En la Escritura tenemos todo. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad.
Entonces, si tu excusa es, mi carne es débil para ser piadoso, si mi excusa es esa, si la excusa es que trabajo mucho, si la excusa son los horarios, si la excusa es que a veces tengo ganas, otras veces no tengo ganas, sí, no importa, no hay excusa. Porque, ¿qué dice la Biblia? Dios nos ha dado todo lo que precisamos para ser temerosos de Dios. Probablemente lo que está pasando es que no le conocemos como tenemos que conocerle. Dice la Escritura que Dios es fuego consumidor, ¿no? Y ocasiones bíblicas y ocasiones de la historia, Dios ha limpiado su iglesia, por ejemplo, a través de la persecución. La iglesia se durmió. Así que la persecución la despertó. Y eso es posible también. 3.1, José Luis. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro dicho entendimiento. Perdón. 3.11. 3.11. Espero. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa humildad? Ahí está, ¿no? Bueno, ya el contexto de 1 Timoteo nos decía que no vamos a llevarnos nada, así que, ¿por qué no ocuparnos en ser piadosos? Que es lo que realmente tiene valor. Todo será deshecho, así que vivan piadosamente, dice en Pedro. 1 Timoteo 4, 7 y 8. ¿Ya lo tenía alguien? Juan Carlos. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio físico. Bueno, es bueno el ejercicio físico. No es malo, por supuesto. No está diciendo eso la Escritura. Lo que pasa es que el provecho que tiene es limitado, muy limitado, ¿no? ¿Han visto esos hombres y mujeres llenos de músculos, no? Que ellos parecen chorizos, parecen atados por todos lados, aquello es horrible. Bueno, esas personas en algún momento llegan a viejos. En un momento llegan a viejos y tienen que cargar con todo ese quilaje en el cuerpo, pero no bien formadito, todo licuado, ¿no? Así que el ejercicio tiene su provecho. Ahora, ¿aprovecha más eso que la piedad? ¿O será que la piedad tiene un valor aquí, para la tierra y también eterno? Las dos cosas. La piedad aprovecha y realmente lo hace. Así que podamos también ponernos en eso con el gimnasio espiritual. Con el gimnasio espiritual. Capítulo 6 ahora, 1 Timoteo 5 y 6. Lo hemos leído, versículo 6 ahora, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, piadosos delante de Dios, tenemos esa bendición de poder ver en la Escritura de qué manera vivimos la piedad, perseguimos la piedad. Debemos perseguir la piedad. Vamos a otro punto. Persigue la fe. Versículo 11 también. Persigue la justicia, la piedad y la fe. Exponer la fe hoy, nuestra fe hoy, vamos a tener muchísimas más oportunidades prácticamente que toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchos más temas para contrariar con nuestra fe. Los temas hierven hoy en día. Así que el cristiano habla con alguien y va a tener casi seguro, un incrédulo, casi seguro algo que decirle de su fe en contra de lo que está diciendo. Si es una persona no convertida, el cuidado que tenemos que tener es no meternos en discusiones que no tienen sentido. Cuando el cristiano se encuentra con un incrédulo, tiene que hablar de Cristo. Los otros temas son secundarios. Porque si la persona es convencida por ese tema que le hablamos y no conoce nada del Evangelio, se va a ir al infierno creyendo algo parecido a nosotros. Así que Cristo tiene que ser
formado en esa vida. Pero persigue la fe, la demostración de la fe. Confía más en el Señor. Las oportunidades se van a dar. Hoy tenemos un mundo pervertido, totalmente cambiado. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Hay temas de esas cosas que podemos hablar y expresar nuestra fe? Sí que la hay, claro. No le demos tanta trascendencia a eso. El otro día daban un informe que decían, ya no hay agua de lluvia potable en todo el mundo. Ya no se encuentra. ¿Saben qué quiere decir eso? Que toda el agua que cae de la lluvia ya está contaminada. O porque las nubes están contaminadas, no sé cómo funciona, o porque hay contaminación en el ambiente y cuando llueve cae la lluvia contaminada. Ahora, ¿ese es el tema del cristiano? Hablemos de Cristo. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros dijimos públicamente delante de testigos. Cuando nos convertimos, hasta que nos bautizamos, cuando nos bautizamos y cada vez que hablamos de Cristo. Estamos comprometidos con nuestra fe. Hablemos de esa fe. Leer Hebreos capítulo 11 es ver la fe activa. La fe cabalgando todo el tiempo. Gente que creyó. ¿Y cómo creía? Creía al punto de ser aserrados. Muertos por su fe. Creían. Exponían su fe. Perseguían la fe. Así que cuando leemos a estos hombres, encontramos que son ejemplos del Antiguo Testamento. No son del Nuevo Testamento, son del Antiguo Testamento. Y nos dan ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, que es más rica, segura por todos lados y que Dios guarda nuestras almas seguro. Persigue la fe, persigue el amor ágape, allí en el versículo 11 también. Ese amor que viene de Dios. Entonces, ama a la iglesia, ama a los creyentes contigo, a los que creen igual que lo que tú crees. Ama a cada uno, demuestra a cada uno el amor de Dios. Primera de Samuel. Vengan los viernes, por favor, 6 de la tarde, tempranito, comen una rica comida espiritual y se van a casa tempranito. ¿Sí? Primer libro de Samuel. Dice así, capítulo 17, ¿estamos, maestro? 18. Yo vengo atrasado. Dice, Jonatán amó a David, lo amó como a sí mismo. Ustedes saben lo que dicen de esta relación de estos varones, ¿no? ¿Saben lo que dicen? Que eran homosexuales. Pero lo único que hacían estos varones de Dios era cumplir el mandamiento que Dios había dado. Literalmente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que hizo Jonatán. Amó a David como se amaba a sí mismo. Ahí está la respuesta. Ese amor debe estar en nosotros. Aquel muchacho recibió de la mano de un príncipe las ropas de príncipe. Le dio lo mejor que tenía. Le dio lo mejor. Era un pobre pastorcito de una familia pobre. Y ahora vestía ropas de príncipe. Porque aquel que le amaba le dio lo mejor que tenía. No fue, aparentemente no fue Jonatán al ropero y dijo, acá tengo estas camisas apolilladas, se las voy a llevar a David. Total, es un pobrecito. Lo amo, pero hasta acá llegó mi amor. No era ese. No era ese. Así que demuestra tu amor para con el pueblo de Dios. Persigue el amor. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra de Dios. Así que ama al pueblo de Dios. Demuestra
que amas al pueblo de Dios. Demuéstralo. Demuéstralo. Pareciera ser tan difícil, pero no debe serlo. No tiene que serlo. Debes amar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es testigo de tu profesión de fe. Tú te debes a aquellos con quienes te has comprometido. ¿Entienden esto? Nos vemos mutuamente. Hemos hablado unos con otros. Nos conocemos algo, pero no nos amamos. ¿Por qué no? Si Pablo le dice a Timoteo, persigue el amor. Debemos imitar. Persigue la paciencia. Puede ser un poco más difícil, ¿no? Tener paciencia. Los hermanos que pasan pruebas van a ganar paciencia. Cuando no, en medio de la prueba la pierden del todo. ¿Hasta cuándo esto? ¿Cuándo va a pasar? La paciencia, esa palabra significa estar bajo presión y soportar. Así que persigo mantenerme confiado en los planes de Dios mientras paso por tiempos difíciles de prueba. Decido confiar en Él para mantenerme firme. Persigo la paciencia, que es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Entonces, mientras me preocupo y sufro por aquello que vivo, todavía puedo seguir echando toda mi ansiedad sobre Él. ¿No? Y termina diciendo ese versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es nuestro Dios. Pero a veces perdemos la paciencia. A veces perdemos la paciencia entre nosotros. Cosas que no deberían ocurrir. Persigue la paciencia. 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, se está dirigiendo, al igual que la primera carta, a un líder. Ahora, miren que la paciencia es para todos, por igual, por igualito. Todos tenemos que tener paciencia y perseguir la paciencia. Exhorta con paciencia. También Efesios 4:2 dice que tenemos que soportarnos unos a otros, ¿no? Y más que decir otra vez, ¿no? Es voy a ser tu soporte, te voy a apoyar, te voy a animar. ¿Por qué? Porque tus dificultades han hecho crecer mi paciencia y persigo la paciencia. Terminamos con persigue la mansedumbre. Versículo 11 al final, ¿no? Persigue la mansedumbre. Hubo un hombre muy manso en la historia bíblica que fue Moisés, ¿no? También él se enojó una vez. ¿Se acuerdan? Y esa pérdida de mansedumbre le llevó a no entrar a la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Así que el manso generalmente es tomado como el débil. Pero el manso no es débil. El manso es el hombre, la mujer más fuerte que hay. El manso no es un débil. El cobarde es un débil. El manso no. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que la mansedumbre no es una debilidad, es una fortaleza. Es una fortaleza. El que es manso, en él está el poder de Dios, sabiendo que lo prometido va a llegar. La bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿se acuerdan? Recibirán la tierra por heredad. Así que Israel caminaba hacia la tierra prometida. Los que no fueron mansos quedaron atrás. Los que se sometieron a las presiones y a todo lo que debieron vivir para llegar a la tierra prometida la recibieron. Por supuesto que no todos eran perfectos,
pero los mansos heredarán la tierra. Un día la tierra será habitada. Y la promesa es que los mansos la heredarán. No será habitada para siempre. El milenio está delante de nosotros, en poco tiempo. Así que los mansos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, el manso, hay otra expresión, no recuerdo ahora, pero recuerdan aquel pasaje de Proverbios, es mejor el hombre que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, creemos que el valiente es el que va con las armas, llevándose todo por arriba. No es. El poderoso no es el valiente, no siempre por lo menos. El valiente, poderoso en Dios, es el manso que se sujeta, se somete a todo lo que Dios permita en su vida. Pero ve el final, ve la heredad. Y no siempre es sencillo ser manso. Para nosotros en nuestra mente muchas veces puede ser el pobre gurí que fue enseñado por padres cristianos, que en la escuela todo el mundo le pega y ya se queda así porque papá y mamá le dicen, no tenés que pelear. ¿No? Tenemos que enseñarle que hasta las 2. Después dale. Pero hay injusticias muchas. Pero creo que hay formas en que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos para que no tengan que sufrir, especialmente los más chicos, cosas que no tienen que sufrir. No tienen que sufrir en las escuelas. Así que hay que ir a hablar con la maestra, hay que ir a hablar con los directores, porque el nene está pasando por manso, pero es un pobre gurí que está sufriendo lo que no debe sufrir. El manso es aquel que se somete a lo que Dios ha dado para su vida y espera en él. Cuando hay oportunidades de hacer algo, lo hará. Y el esclavo del Nuevo Testamento se le dice, si puedes ser libre, procúralo. ¿Se acuerdan? O sea que tenemos herramientas para salir de ciertas situaciones. Ahora, cuando Dios nos pone en una situación de que no hay forma de salir, el manso se va a sujetar, se va a someter y va a mirar a su Dios, que lo va a librar. Dios nos bendiga. Testigos unos de otros, ¿no? Unos de otros mirándonos, observándonos y tratando de ser el mejor ejemplo para el hermano, para que el hermano no tropiece, para que no caiga. Y cuando eso ocurre, vendrá un testigo y con mucho amor le dirá, te estás equivocando en esto, no está bien, así que te voy a ayudar a restablecer tu vida. Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia. Testigos unos de otros. La semana que viene, si Dios permite, estaremos viendo testigos observados, pero por Dios. Estamos comprometidos con Dios. Así que lean el contexto de este pasaje. Vamos a orar. Dios nos dé la bendición, la gracia a cada uno de nosotros. Vamos a recapacitar, pensar, meditar, para que la vida cristiana resulte siempre una bendición para otro, ¿no? Filipenses capítulo 2, Cristo se dio a sí mismo, descendió a esta tierra y el motivo es favorecernos para siempre, salvarnos para siempre y favorecernos en tantas y tantas áreas. Así que Dios nos dé su gracia y podamos ser de provecho el uno para el otro, de bendición el uno para el otro.